Mucha gente ha visto la reciente oleada de publicaciones sobre Alatra, con esos titulares despreciables. Pero ¿sabes cuántas se han publicado? Solo en las primeras 2 semanas, en el espacio informativo de dos países, la República Checa y Eslovaquia, salieron 250, y en el conjunto de 3 semanas ya 400. ¿No les sorprende nada? 400 publicaciones unilaterales, idénticas como si alguien las hubiera copiado u ordenado, publicadas sincrónicamente, con idénticas narrativas y en total conformidad con la retórica de los líderes de la organización prorreligiosa rusa Rasirs. Hoy me gustaría explicar la razón de esto. ¿Por qué hubo 400 publicaciones denigrantes en 3 semanas? ¿Por qué Alatra está bajo tal ataque? Compruébenlo ustedes mismos mirando la cronología. Para aquellos que deseen comprender y no dejarse llevar estúpidamente por la desinformación procedente de los agentes de Rasirs, nuestra posición, la verdad sobre nosotros, está expuesta en el sitio web oficial del movimiento Alatra. Entren, miren, familiarícense y saquen sus conclusiones personales objetivamente y sin el prejuicio y la retórica manipuladora de Rasirs. Solo diré brevemente que el principal objetivo de los voluntarios de Alatra es estudiar el cambio climático. Al mismo tiempo, las actividades de Alatra se centran en preservar y defender los derechos y libertades de las personas. Volvamos a una de las falsas acusaciones más extendidas contra Alatra. Agentes de la organización prorreligiosa rusa Rasirs, especulando sobre un tema resonante para el público, para denigrar al movimiento, nos acusan de que somos prorrusos, pero omiten cínicamente el hecho de que ahora mismo en Rusia, nuestros participantes están siendo brutalmente perseguidos por la misma asociación rusa pro-religiosa Rasirs. Nuestros participantes en Rusia están siendo detenidos. Se les están fabricando causas penales. Están siendo sometidos a violencia y tortura y están siendo encarcelados. Al mismo tiempo, mientras personas inocentes son encarceladas por Rasirs, en otros países los agentes de Rasirs orquestan el acoso público de los participantes de Alatra y actúan en total consonancia con la metodología de sus mentores en Rusia. Imagínense el grado de cinismo y la falta de compasión hacia personas inocentes que entraron en la maquinaria represiva de aquellos para los que trabajan, en nuestros países, los agentes reclutados por la organización prorreligiosa rusa. Y lo más cínico y despreciable es que no trabajan para Rusia, trabajan para Rasirs. Tienen su propia ideología, sus propios objetivos. Rasirs prácticamente se ha hecho con el poder en Rusia, al menos controla una parte importante de ella. Su ideología ya se está convirtiendo en la ideología oficial no solo en la Iglesia Ortodoxa rusa, sino en la propia Rusia. Por eso los agentes de la organización prorreligiosa rusa Rasirs son tan activos aquí, porque ya están en la fase de ser desenmascarados. Tienen miedo de que el mundo descubra la verdad. Esa es la razón de las 400 publicaciones en tan poco tiempo. Creen que cuanto más nos echen barro, menos gente sabrá de sus actividades y del hecho de que están promoviendo información proveniente de Rasirs, que conduce a la construcción del nazismo totalitario. Todas sus publicaciones tienen un carácter anticulto, pero las actividades anticulto para los agentes rusos son solo un paraguas para cubrir lo que realmente están haciendo, para ocultar sus verdaderas metas y objetivos. Entonces, ¿qué es esta organización prorreligiosa Rasirs que opera desde Rusia? Empecemos por saber quién es realmente el líder de esta organización criminal internacional que se cree el Führer, Alexander Dworkin. Pero debemos rendirle homenaje. Tiene mucho talento y es brillante, si es que fue capaz de lograr tales resultados.
Para comprenderlo mejor, volvamos a la historia de la propagación de la ideología del nazismo en la Alemania de Hitler. Pocas personas saben que si no hubiera sido por el jefe del centro apologético, Kühnet, el nazismo no habría existido. Y el partido de Hitler había sido solo uno de los muchos partidos que existían en Alemania. Fueron los métodos de lucha contra los indeseables a los que Kühnet utilizó para construir la Alemania nazi. No fue Hitler quien lo hizo, sino precisamente Kühnet, con sus tendencias maníacas y su deseo de poder absoluto. Para más detalles, miren la pantalla. Los seguidores clave en la cadena de sucesión de la ideología del nazismo son Walter Kühnet, Wilhelm Hack, Johannes Hagard y Alexander Dworkin. Hoy, la organización prorreligiosa rusa Razirs, dirigida por Alexander Dworkin, es sucesora directa de los verdaderos ideólogos del nazismo, que hicieron de un partido político, el NSDAP, nazis brutales, que le enseñaron métodos de manipulación e influencia sobre las masas, y convirtieron la Gestapo en una máquina represiva de tiranía dirigida contra millones de indeseables. ¿No le recuerda esto a nada de lo que ocurre hoy en día? Pero permítanme volver a la desinformación procedente de la organización prorreligiosa rusa Razirs, difundida en los medios de comunicación checos y eslovacos, y a la persecución del movimiento Alatra. Si analizamos el flujo de 400 publicaciones recientes que desacreditan a Alatra en el espacio informativo checoslovaco, podemos observar no solo un contenido idéntico, sino también un número limitado de autores y ediciones de estos textos. Piénsenlo. En tan poco tiempo, unas pocas semanas, prepararon una cantidad tan grande de material, 400 artículos. En el sitio oficial de Alatra hay muchas horas de material de video, así como nuestra posición. Pero como podemos ver, los que promueven la retórica de Razirs no tienen como objetivo presentar una imagen objetiva y completa, sino solo artículos unilaterales, poco informativos y altamente emocionales, es decir, manipuladores con la presencia del método manipulador nazi clave, la deshumanización, en plena conformidad con la retórica de la organización prorreligiosa rusa Razirs. Hace 10 años, en sitios web controlados por la Iglesia Ortodoxa rusa, bajo cuya bendición Dworkin lleva a cabo sus actividades, así como en sitios web afiliados al sitio web oficial del Centro Ireneo de León, se publicaron las primeras publicaciones que desacreditaban a Alatra con el uso de métodos manipuladores nazis de deshumanización, demonización y difamación. En pocas palabras, métodos utilizados para convertir en marginados sociales a un grupo indeseable de personas. Desde entonces, el descrédito y el acoso a Alatra no han cesado. Durante 10 años hemos sido objeto de discriminación, persecución y deshumanización. Y recientemente ha surgido una retórica similar en los espacios informativos de la República Checa y Eslovaquia. Miren la pantalla. Estas son publicaciones de hace 10 años de los sitios web de los líderes de Razirs, Alexander Dworkin y el arcipreste Alexander Novopashin, vicepresidente de Razirs, año 2015 y 2019. Y aquí están las publicaciones que aparecieron en los medios de comunicación checos y eslovacos recientemente. Como se puede ver, son en gran medida idénticos en el uso de métodos de manipulación de su conciencia y el contenido semántico. Otro punto interesante. Cuando Razirs comenzó la deshumanización de Alatra, algunas de las primeras acusaciones clave en las publicaciones denigrantes se basaron en la distorsión de la información de los libros de ficción de Anastasia Novik. Es esta misma retórica la que 10 años más tarde vemos en países europeos como Eslovaquia. He aquí otro ejemplo de la retórica del vicepresidente de la Razirs, Alexander Novopashin, que corresponde con la forma en que los nazis deshumanizaron al pueblo judío.
En ejemplo de esta publicación del vicepresidente del Rasirs, Alexander Novopashin, se utilizan metáforas zoomórficas para reforzar la deshumanización, como un lobo con piel de cordero. Otros agentes de Rasirs compararon a los participantes del movimiento con las ratas de Putin. Recordemos cómo la propaganda nazi utilizaba sistemáticamente metáforas zoomórficas para negar a los judíos la condición de seres humanos. Los nazis comparaban a los judíos con piojos, ratas y otros animales que provocan repugnancia. Estos métodos fueron utilizados por los nazis para superar las barreras morales que se interponían en el camino de la eliminación de los indeseables a manos de otros que se interponían en el camino del exterminio masivo de seres humanos. Llegó un momento en que la propaganda llegó tan lejos que las narrativas deshumanizadoras de los nazis empezaron a aplicarse simultánea y conjuntamente con llamados abiertos a matar judíos. Por ejemplo, exterminar a los judíos como bacterias mortales. He dado los hechos de la persecución del movimiento Alatra por los agentes de Rasirs, pero no piensen que actúan así solo en relación con nosotros. Se trata de una única metodología Rasirs, cuyas instrucciones se aplican a muchas organizaciones indeseables, como los testigos de Jehová, los mormones, los cienciólogos y muchas otras, e incluso a empresas comerciales como Amway, Scepter y otras. No les importa a quién colocar estrellas amarillas, si esto les da acceso a su conciencia para manipularla hábilmente en su propio interés. Los materiales metódicos y listas de sectas de Rasirs corresponden plenamente con los materiales metódicos de los nazis, que llevaron a cabo el genocidio del pueblo judío y de muchos otros grupos indeseables. En la Alemania de Hitler existían listas negras que fueron presentadas a Hitler por Walter Künneth, el jefe del centro apologético. Las mismas listas absolutamente idénticas existen hoy en Rasirs, bajo la dirección de Dworkin, seguidor y discípulo predilecto de los discípulos de Künneth. Todo está escrito por la misma mano, la mano de los constructores del nazismo. He aquí un ejemplo de deshumanización y demonización de los testigos de Jehová por el dirigente de Rasirs, Alexander Dworkin. Y ahora recordemos que fueron los testigos de Jehová los primeros en acabar en las listas de indeseables de la Alemania de Hitler. La prohibición de los testigos de Jehová también se menciona en este libro. Si Hitler era el Führer para los nazis, ¿quién sirve de Führer a sus seguidores actuales? Para responder a esta pregunta, pensemos de nuevo. ¿Dónde está el centro ideológico de los seguidores actuales del nazismo? ¿Quién es su líder e inspirador ideológico? La respuesta es sencilla. Alexander Dworkin es un nuevo Führer. Es un hecho que habla por sí mismo. Es una prueba histórica, una prueba directa. Métodos similares a los nazis. Y lo que es más importante, es una continuidad directa e ininterrumpida desde la época de los nazis hasta hoy. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿permanecerá Europa en silencio hoy como lo estuvo en los años 30 antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué permitimos que se destruya la democracia al hacer la vista gorda ante la introducción del nazismo? Ahora les hago un llamado a ustedes, a los periodistas, abogados, fiscales y a todos los que vean este video. Díganme, ¿el nazismo, el genocidio, fueron legales o no? Y lo que está ocurriendo ahora contra los participantes del movimiento Alatra y contra masas de otras organizaciones, contra millones de personas, ante sus ojos, ante los ojos de aquellos que se están obligados a proteger la democracia, nuestros derechos y libertad. Las acciones de los agentes de la organización prorreligiosa rusa, Rasirs, ¿es esto legal o no? ¿Es esto libertad de expresión? ¿Es periodismo? ¿O es gente que utiliza métodos absolutamente similares a los del nazismo
y cuyas acciones conducen a los mismos resultados contra las personas a las que deshumanizan ante los ojos de todos, a las que colocan estrellas amarillas. Ahora, ante los ojos de todos, casi 80 años después de que el nazismo fuera derrotado, ¿hemos derrotado al nazismo o es él quien nos está derrotando a nosotros? Esa es la gran pregunta de hoy. ¿Acaso no es nazismo utilizar la propaganda nazi y copiarla unos de otros? Dennos una explicación. ¿Qué es esto? ¿Es una lucha contra sectas? ¿Anticultismo? Al fin y al cabo, los ideólogos nazis también empezaron con el pretexto de luchar contra sectas. ¿Y acabaron con qué? Genocidio. Millones de muertos. ¿Es legal lo que está ocurriendo hoy ante nuestros ojos? ¿Es legal la supresión y destrucción de la democracia? ¿Violación de los derechos de las personas? ¿Y por qué algunos se creen dioses, árbitros de destinos, mientras que otros son tratados como meros subhumanos, sin derechos? ¿Quiénes son esos autoproclamados dioses? ¿Otra raza superior? ¿Por qué hay tanta desinformación procedente de la organización prorreligiosa rusa Razirs, dirigida por su recién nombrado Führer Dworkin, en nuestros países europeos? ¿Y por qué ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia hasta ahora? Por el sufrimiento de millones de personas, por la muerte de un enorme número de personas a las que condujeron durante 30 años de sus actividades destructivas nazis. Todos estamos a favor de que el nazismo nunca más vuelva a levantar cabeza. Pero ahora vemos cómo no solo ha levantado la cabeza, sino que abiertamente, al igual que en Alemania durante la construcción del nazismo, actúa en los medios de comunicación, en los despachos de políticos irresponsables que se suponía debían defender la democracia. El nazismo ya está gobernando allí. ¿Y dónde? Aquí, en Europa, en estados democráticos. Si entonces no era legal y condujo al genocidio de 6 millones de personas, entonces, ¿por qué lo que ahora se está desarrollando contra ciudadanos de Eslovaquia y la República Checa, respetuosos de la ley, honestos y que no amenazan a nadie, es considerado legal? Aquí están los artículos relativos al caso criminal que implica a Sirokova y a otros periodistas de esta red coordinada de agentes de la organización prorrusa prorreligiosa Razirs, que utiliza métodos de manipulación de su conciencia y la retórica ideológica de su Führer Dworkin. Periodistas que de una forma u otra están interconectados entre sí y afiliados a Razirs a través de sus mentores. Y ellos abiertamente, sin temer a nadie, atacan a los pueblos de Eslovaquia y la República Checa, y a otras naciones a su gusto, sin esconderse, y al hacerlo se sienten victoriosos. Ya han destruido los pilares que frenaban el nazismo y fortalecían la democracia. Y ahora, permítanme decirlo una vez más, abiertamente, delante de todo el mundo colocan estrellas amarillas. Y ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia hasta ahora. Se expresa descontento por la injerencia de las fuerzas del orden en el trabajo de los periodistas, lo que supuestamente, según esos mismos periodistas, es una manifestación de derechos y libertades, entre ellos el derecho a expresar opiniones y el derecho a la información. Díganme, incitar abiertamente al odio contra personas inocentes, publicar sus direcciones, nombres, lugares de trabajo, deshumanizarlas a los ojos del público y discriminarlas abiertamente con la etiqueta de secta, ¿es esto libertad de expresión y derecho a la información? ¿Y qué hay de las consecuencias de semejante campaña mediática coordinada cuando las personas pierden su empleo, pierden su condición de seres humanos? Después de todo, se les presenta a los ojos del público como no seres humanos, sino supuestamente sectarios. Cuando reciben amenazas diarias en comentarios y mensajes agresivos, o como en el caso de los testigos de Jehová, cuando se encarcela a los padres, se envía a los niños a orfanatos y de ahí a la esclavitud sexual. ¿Cómo lo llamarían?
libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de expresión, o cuando influyen en los políticos, aprueban leyes antidemocráticas, despojando de derechos legales. ¿No es eso nazismo? ¿Es eso libertad? Si tales actividades son legales para ustedes, o si están de acuerdo con la opinión de la señora Sirokova, que no cree haber cometido un delito, entonces me gustaría recordarles que uno de los acusados en los juicios de Nuremberg fue declarado culpable únicamente por propaganda informativa, no por asesinato físico. Julius Streicher fue condenado por sus actividades supuestamente educativas, es decir, por terrorismo informativo. Este hombre, Streicher, afirmaba que simplemente educaba y no consideraba que sus actos fueran criminales, antihumanas o inhumanas. Entonces, ¿cuál es el cargo por tales actividades educativas? Echemos un vistazo a los juicios de Nuremberg. Todos estos cargos concluyeron con la condena a muerte de Streicher. Reiteremos, Streicher afirmaba haber pedido la exterminación del pueblo judío, pero no en sentido literal. Del mismo modo, quienes se cubren con la supuesta lucha contra sectas etiquetan a las organizaciones de tumores cancerosos, implicando a sabiendas su exterminación. Streicher afirmaba haber ordenado la destrucción de sinagogas por razones puramente arquitectónicas. ¿No se parece esto a la retórica de esos periodistas que, con sus artículos, crean las condiciones para el genocidio de la población inocente de sus países, todavía democráticos, escudándose en su derecho a la libertad de expresión y en la ética periodística? Sus principales argumentos son: solo informamos al público, no somos anticultistas. Por supuesto que no. ¿Qué tal si llamamos a las cosas por su nombre? El nazismo es la superioridad de unas personas sobre otras, a las que se considera inferiores. Ellos son los que impulsan y reviven esta horrible ideología de superioridad, solo que con el pretexto de luchar contra sectas o proteger a la sociedad de supuestas sectas peligrosas. Son los que toman la nueva y moderna estrella amarilla, la etiqueta de sectario, y se la colocan a cualquiera que el líder ideológico de la organización prorreligiosa rusa, Razirs, le señale. Fíjense bien, Sirokova, que está relacionada con el nuevo Führer, Dworkin, y su organización rusa prorreligiosa Razirs, ¿qué dice? Solo soy periodista. Pero ¿por qué fue procesado Streicher? ¿No es esto exactamente lo que está haciendo? Claro que sí, junto con sus cómplices en esta organización internacional criminal que fue creada por el nuevo Führer Dworkin. De hecho, la similitud de sus acciones con el nazismo ha sido señalada durante mucho tiempo por el público. En la época nazi nadie lo impidió, igual que nadie lo impide ahora. Hace 100 años, los ideólogos del nazismo también empezaron con actividades muy convenientes para iniciar el exterminio de los indeseables, listas de cultos y sectas. Vuelvo a insistir, pulsen pausa y fíjense bien en esta captura de pantalla. ¿Lo ven? Entonces también empezó con el anticultismo y terminó con el nazismo. Sin embargo, los nazis fueron juzgados no por actividades anticulto, sino por propaganda del nazismo y crímenes contra el mundo y la humanidad. Exactamente por lo que los agentes de la organización prorreligiosa Razirs han estado haciendo durante los últimos 30 años. Esto es lo que Sirokova y otros agentes de la organización prorreligiosa rusa Razirs están haciendo ahora, que supuestamente informan sobre las sectas, pero les ponen estrellas amarillas en realidad, ignorando todos los derechos internacionales y civiles de las personas. Después de todo, las acciones de Sirokova y otros agentes de esta red no son solo similares a las acciones de Streicher, son en muchos aspectos absolutamente idénticas y llevaron a lo mismo.
Sin embargo, los nazis tuvieron que rendir cuentas, mientras que estos criminales nazis repiten los mismos crímenes 80 años después ante los ojos de todos. La cuestión es la democracia y el nazismo. ¿Es este juicio Streicher prejuicio o precedente? ¿Qué es? ¿Es un precedente o un prejuicio? Si hablamos del nazismo real de Dworkin, es en muchos aspectos absolutamente idéntico al nazismo que ha establecido Kunet. Comparen, miren y compruébenlo ustedes mismos. Y comparen las acciones de Sirokova y Dworkin. Son prácticamente idénticas. ¿Se puede considerar esto un precedente o un prejuicio en lo que se refiere a nuestro futuro, la democracia y el nazismo? Uno de los últimos artículos que desacreditan el movimiento Alatra salió el 4 de noviembre en Seznam Spravi. Considero necesario mencionar este hecho en este video, porque es otra porción de manipulación, fabricación de hechos y difamación, empleando el método nazi de deshumanización, y también porque este artículo fue precedido por una conversación telefónica. El 29 de octubre recibí una llamada telefónica de la autora de este artículo, Kristina Sirokova. Lo que me gustaría destacar de esta conversación, le pregunté si había visto nuestros foros o al menos el documental El Impacto. Me contestó negativamente. No voy a ver 8,5 horas de conspiración. ¿Qué indica esto? Que sus publicaciones sobre Alatra son materiales encargados por sus mentores de la organización prorreligiosa rusa Razzirs y promueven exclusivamente la retórica de Razzirs. Cuando un periodista se pone al servicio de Razzirs, no hay lugar para un enfoque independiente. La ética periodística, la verdad, la objetividad o el sentido común. Y desde luego no hay lugar para la democracia y los derechos humanos. Si la ideología de Razzirs es el nazismo, ¿qué podemos esperar de los agentes, de los cómplices de Razzirs y de las personas implicadas en la puesta en práctica de su retórica y sus objetivos, cubriéndose con la tapadera anticulto de la supuesta lucha contra las sectas? En general, es evidente que los periodistas implicados en actividades anticulto, que en realidad difunden desinformación de la organización prorreligiosa rusa Razzirs y promueven la ideología nazi, no investigan ni profundizan en los temas que cubren. ¿Para qué? Si llegan directivas, llega el dinero. Si es la orden de sus mentores de Razzirs. Se trata de una organización absolutamente controlada, cuyo centro está en Rusia. Su objetivo es desestabilizar, crear el caos, del que luego intentarán tomar el control. También me gustaría señalar un hecho de dominio público sobre sus otras publicaciones anticulto. Aparte de calificar a organizaciones no deseadas con la deshumanizadora etiqueta de sectas, se ha visto a Kristina Sirokova criticar sistemáticamente a las autoridades, criticar al gobierno y difundir aquellos temas que dividen y provocan conflictos en la sociedad, lo que no puede sino desestabilizar a nuestro país en su conjunto. De la misma manera actúan las personas implicadas en la lucha contra las sectas en otros países, incluida Rusia, y más concretamente en Razzirs. Y esto no puede ser una coincidencia, porque es un patrón que indica su verdadero interés. Un único centro de control y coordinación de sus acciones. Los autores de los artículos están todos conectados entre sí, incluidos Jakub Ja, Ivana Skodova y algunos periodistas checos y eslovacos implicados en esta actividad anticulto antidemocrática. Una de las personalidades clave en esta red de agentes es Zdeněk Wojtyšek, a quien se refieren repetidamente. ¿Pero quién es Zdeněk Wojtyšek? Solo daremos unos breves antecedentes, pero subrayaremos que este supuesto luchador contra cultos checo ha participado repetidamente en la campaña de deshumanización contra el movimiento Alatra. Durante su estancia en el centro de información Johannes Sagard en Dinamarca, a principios de los 90,
Zdeněk Wojtysiek se cruzó con muchos otros discípulos de Johannes Aagaard, que visitaron este centro durante este periodo. Al mismo tiempo, Alexander Dworkin de Rusia también lo visitó por invitación de Johannes Aagaard. 1993 es el año de la creación de la Sociedad para el Estudio de las Sectas y los Nuevos Movimientos Religiosos en la República Checa. En el momento de su registro, el 16 de julio de 1993, la Sociedad Checa fue fundada por el presidente Tomás Novotný, el vicepresidente Propop Remes y el secretario de prensa Zdeněk Wojtysiek. 1993 es el año en que Alexander Dworkin crea en Rusia el Centro de Estudios Religiosos, en nombre de Ireneo de León. Este centro surgió después de que Dworkin visitara el Centro de Información de Aarhus, Dinamarca, invitado por Johannes Aagaard. Y hoy los agentes de la organización prorreligiosa rusa Rasirs dicen: Alatra es prorrusa. Pero entonces, ¿quiénes son ustedes y trabajan para la organización prorreligiosa rusa Rasirs? Directamente y se activan según sus órdenes, utilizando sus métodos nazis de manipulación y su retórica. En este video han visto tanto artículos de Rasirs y materiales metodológicos de Rasirs como una retórica similar en los medios de comunicación checos y eslovacos y métodos de los llamados anticultistas. Entonces, ¿quién trabaja realmente para una organización rusa? La respuesta es obvia. Hoy en día toda la retórica anticulto proviene de Rusia, donde se ha instalado Rasirs. En Rusia la gente ya no tiene derechos. Todos los etiquetados de extremistas, sectarios, sinvergüenzas, todos son encarcelados. Y todas las personas son gente de segunda clase que no tiene derechos. Todos los que no están subordinados a la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero aún así, sus agentes aquí, violando todos los fundamentos democráticos, todos los derechos humanos, nos tachan a nosotros y a docenas de otras organizaciones y a cientos de otros representantes de diversas naciones y religiones de sectarios, repitiendo la retórica de la organización prorrusa, prorreligiosa Rasirs. Aquí está la Constitución, aquí están las leyes. ¿Por qué el nazismo, que en el pasado condujo al holocausto de 6 millones de judíos y mató a decenas de millones de personas en el mundo, revive hoy aquí en la República Checa y en Eslovaquia? Entre los ciudadanos de nuestros países hay agentes reclutados directamente por la organización prorreligiosa rusa Rasirs, dirigida por Alexander Dworkin y Alexander Novopashin, y están trabajando para establecer el nazismo, la ideología de la superioridad de unos sobre otros. Y realizan este objetivo con los mismos métodos nazis que sus mentores de Rasirs, los sucesores directos de los ideólogos nazis. ¿Alguien se ha preguntado por qué lavan el cerebro utilizando métodos de sugestión directa e indirecta? Al fin y al cabo, no se trata solo de mentir y manipular, es violencia contra la personalidad. Es una sustitución violenta de la visión del mundo. Esto es exactamente lo que ocurrió en Alemania, donde personas intelectualmente educadas fueron transformadas artificialmente en nazis. Hoy te lavan el cerebro. Te obligan a destruir las leyes que se supone que te protegen. ¿Para qué? Fíjense en lo que ocurrió primero en el este de Ucrania, cuando Rusia ocupó las regiones de Donetsk y Lugansk. En 2014, legitimaron la narrativa anticulto y la única religión dominante, la Iglesia Ortodoxa rusa, a nivel constitucional. Posteriormente, la comunidad internacional lo condenó y tuvieron que cambiar la constitución, suavizarla. Pero no cambió la esencia. Les bastó el tiempo para reforzar la hegemonía de una organización religiosa, la Iglesia Ortodoxa rusa. Y ahora consideremos la correlación. La persecución del movimiento Alatra en Europa, en particular en la República Checa y Eslovaquia, se activó en el mismo periodo en que en Rusia la persecución contra nosotros se endureció extremadamente. Es decir, Rasirs dice que debemos ser destruidos. Y sus agentes aquí empiezan a perseguirnos, a desacreditarnos,
a utilizar métodos nazis contra nosotros, como en su día se utilizaron contra el pueblo judío y otros grupos en la Alemania nazi, a deshumanizarnos y en general a construir el nazismo. Aquí están las leyes y la democracia, pero vemos que no se cumplen. De hecho, sus acciones solo benefician a la organización rusa prorreligiosa Razirs. No son beneficiosas ni siquiera para ellos mismos, porque destruye la democracia, desestabiliza su país, desmoraliza a su propio pueblo. Pero esto está ocurriendo. Aunque debería haberse detenido inmediatamente hace 30 años, desde la primera publicación, pero no se hizo, y lo que vemos ahora es espantoso. Si se hubiera detenido entonces, ahora no habría habido oportunidad para que la Asociación Rusa Razirs promoviera su retórica, su propaganda y reclutara nuevos agentes. Una vez más, he aquí una imagen con una línea de tiempo del lanzamiento de la campaña de descrédito contra Alatra en las últimas semanas. ¿Cómo terminó? Se castigó demostrativamente a los fiscales por intentar defender la democracia. Esto es un acto terrorista. Intimidar a los fiscales para que otros tengan miedo y no vuelvan a hacer cosas así, para que tengan miedo de defender la democracia. Además, los fiscales fueron dispensados alegando que el anticultismo no existe. Sin embargo, ¿qué tiene que ver el anticultismo cuando hablamos del resurgimiento del nazismo en favor del Razirs ruso y de su Führer Dworkin? Entonces, ¿ahora no hay nadie que defienda la democracia? ¿Qué van a hacer con estos hechos? ¿Cerrar los ojos? Entonces son criminales, cómplices de la construcción del nazismo, todos los que cerraron los ojos. La democracia se está destruyendo ante nuestros ojos, pero nosotros callamos. Razirs tienen numerosas víctimas, diversas organizaciones, muchas de las cuales han sido perseguidas durante décadas. Sin embargo, también ellas permanecen en silencio. Están tan intimidados que están sentados y callados. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos? Porque sabemos la verdad. Porque lo que venimos diciendo sobre el clima desde hace 10 años se confirma hoy. Al mismo tiempo, la persecución contra nosotros está intensificando en muchos países. Nos echan del trabajo. Nuestros participantes están encarcelados en Rusia y en Ucrania se han abierto causas penales a través de agentes del Razirs ruso. Pero en Ucrania lo arreglarán. Allí sigue habiendo democracia. Solo que los agentes de Razir se aprovecharon de la debilidad del país durante la guerra, mientras los servicios especiales están ocupados. Y sin embargo, a pesar de la persecución, seguimos actuando. Y lo único que lamentamos es que resultó que teníamos razón. Vemos el cambio climático y es lo peor que podría ser. Deseábamos de verdad que nos hubiéramos equivocado en los cálculos, que nuestra fórmula no se ajustara a la realidad. Hoy tememos más que nadie porque sabemos lo que nos ocurrirá mañana. Y en este momento, mientras el cambio climático está en marcha, mucha gente está escuchando la propaganda de Razirs, incluso entre aquellos que viven en países democráticos. Ustedes están siendo manipulados por los sacerdotes de Razirs y estos sinvergüenzas que se cubren de periodistas, mientras al mismo tiempo violan sus derechos, destruyen la democracia y siembran discordia entre ustedes. Esto ocurre en un momento en el que decimos que hay que parar las guerras, las luchas, antes de que el clima acabe por destruirnos. No se trata de política. Llevamos 10 años diciéndolo. En un momento en que ya se estaba produciendo un grave cambio climático, y decíamos que las catástrofes eran graves, pero que apenas moría gente. Pero también hemos dicho que va a pasar poco tiempo antes de que cada vez más gente muera a causa de los desastres climáticos. Y eso está ocurriendo ahora. Es un proceso natural. Son matemáticas. Entonces, ¿de lo único que somos culpables es de ser buenos en matemáticas?
Pueden ver por ustedes mismos el creciente caos climático. Ahora mismo en España, inundaciones, tornados, granizo. Solo faltaba un terremoto y un volcán para completar el cuadro. Todo cayó sobre ellos. ¿Se expandirá? Lo hará, si no tenemos la inteligencia para detenerlo. ¿Y tenemos algún progreso en términos de encontrar una solución para esto? No. En lugar de hacer lo que siempre ha hecho Alatra, nos vemos obligados a luchar por los derechos de cada persona en este mundo y defender la democracia. No tenemos nada de qué avergonzarnos ni nada que temer, porque sabemos exactamente lo que ocurrirá en los próximos años. Todos nuestros argumentos no son algo que nos hayamos inventado. Detrás de cada gráfico hay institutos y científicos de mucho peso. Todo lo que hicimos fue tomar sus investigaciones y datos y juntarlos en un todo. Se reían de nosotros. Y ahora, chicos, ya ven lo que está ocurriendo en la realidad. ¿Les gusta lo que está pasando ahora? Por ejemplo, el número de muertos en España, o cómo hemos tenido inundaciones devastadoras en la República Checa, en Eslovaquia, que han causado tanto dolor. No. Pero les gusta vivir el presente sin entender lo que pasará mañana. Es importante darse cuenta de que la dinámica de los terremotos ya va hacia los 6 puntos, mientras que 5 puntos era una rareza no hace mucho. El crecimiento de los terremotos de foco profundo es especialmente alarmante, porque las consecuencias tras ellos son sencillamente catastróficas. No ha habido una sola semana en la que no se haya producido un terremoto de magnitud 6 a gran profundidad. Es como lanzar bombas atómicas y ver si explotan o no. Ahora estamos en la misma situación. ¿Qué nos dice un terremoto a estas profundidades? Una sobreacumulación de energía. Ahora piensen en lo que ocurrirá. ¿A dónde conduce esto? Mientras tanto, Dworkin y su red internacional de agentes están construyendo el nazismo en todo el mundo, soñando con el poder global. Llevamos muchos años diciendo que hay que crear una comisión interdisciplinaria para que los científicos se sienten a la misma mesa. Para los agentes de Razirs, permítanme aclararlo, no para que se sienten con nosotros y no para que vengan a nosotros, sino para que se reúnan y se sienten juntos para resolver el problema, de modo que pueda iniciarse un diálogo entre ellos. Esto es serio, esto es importante. Entonces, ¿existe tal comisión? No. Si no, ¿qué harán ustedes con sus familias? ¿Cómo las protegerán? Escucharán a los nazis que les dirán, todo está bien, adáptense, mientras que la culpa es de los cienciólogos, o de los bautistas, o de los salatrianos. Y por supuesto gritarán que los salatrianos no les protegieron. Pero no hemos dejado de hablar de ello en 10 años. Y si los agentes de Al-Razirs fueran personas sensatas, estarían codo a codo con nosotros, pero reciben órdenes de sus superiores. Es como el hombre que protege su coche del granizo con su cuerpo. Mientras les lavan el cerebro, muchos de ustedes los defienden. Defienden a los agentes de Razirs. Y luego no se detienen en sus métodos de nazismo. Van más allá, reclutan agentes, les quitan sus propiedades, violan sus derechos y llevan a cabo la represión. Miren lo que está pasando en Rusia y en otros países. ¿Cuántas personas más tienen que sufrir para que la sociedad se dé cuenta de que el nazismo ha resucitado en el mundo? Recuerden a los alemanes, eran personas educadas y muy inteligentes. ¿Cuántos individuos grandiosos le dieron a la humanidad avances en la tecnología, obras maestras en la música, gente altamente educada? ¿En qué se convirtieron, habiendo sido sometidos a los métodos manipuladores del centro apologético de Walter Künneth, habiendo aceptado la ideología de la superioridad, la ideología del nazismo? Y ahora, esto se está realizando de nuevo. ¿Para qué? ¿A quién beneficia?
la historia se repite, pero no debería repetirse. Hace unos 100 años, el nazismo empezó a surgir, incluso entre las paredes del centro apologético, en las listas de los indeseables creadas en ese centro. Pero, ¿debemos repetir la espiral? Y ahora les hago un llamado. Todos los que estén en contra del nazismo, que estén a favor de preservar la democracia, por favor, difundan este video, pasen esta información a los demás. Sí, mucha gente piensa que no les concierne. Igual que mucha gente en Alemania durante el ascenso del nazismo pensaba que no les concernía, o que no podía haber nazismo en su país. Pero ya nos concierne a cada uno de nosotros, igual que el cambio climático. Les concierne a ustedes directamente. No se dan cuenta cómo les manipulan estos constructores del nazismo desde Rasirs. Hablaremos de ello en otros videos. Pero por ahora, por favor, difundan esto si están a favor de que la democracia siga en pie, para que el nazismo no gane. Todo el mundo debería saber y darse cuenta de que el nazismo ha vuelto. Y la cuestión ahora es asegurarse de que finalmente no gane. Que cada uno elija conscientemente. ¿Está a favor del nazismo o de la democracia?